Muy buenas tardes para todos y para todas. Un saludo especial desde el Instituto Centroamericano de Administración Pública para todas las personas que nos escuchan a través de las diferentes plataformas, del Zoom, del Facebook Live. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Desde luego un saludo muy especial para nuestros panelistas del día de hoy, la máster Marilyn Astorga. Bienvenida, Marilyn. Nuestro panelista también, el ingeniero Enrique Barreda. Muchas gracias a ambos por atender nuestra solicitud de reflexionar el día de hoy en torno al tema de la preparación de proyectos o los proyectos de inversión como un mecanismo para la reactivación económica post-COVID, y no digamos post-COVID porque incluso es durante la pandemia. Mencionarles que esta actividad se inserta dentro de un conjunto de eventos virtuales que el ICAP ha venido desarrollando y que tiene por objetivo reflexionar en torno a temas de importancia local, nacional, regional y global asociados a la pandemia por la COVID-19, iba a decir, por la COVID-19, y que además en esta ocasión, en esta conferencia que nos ocupa el día de hoy, se constituye la conferencia introductoria de la especialización en proyectos para la reactivación económica post-COVID-19, que estará iniciando en el mes de agosto y de la cual hacia el cierre de la conferencia les vamos a brindar más información. Y bueno, como es del conocimiento de todos y de todas, la pandemia ha generado un impacto inmediato y de manera directa en la salud, en el sector salud, pero consigo también ha tenido estragos importantes en la economía. Ha conllevado el cierre casi de toda la actividad social y económica a nivel mundial, con impactos sin precedentes. Los organismos financieros ya han proyectado un crecimiento negativo para este año. El 2021 no va a ser la excepción, va a ser un año muy duro para todos los países. Se proyecta además para los países pobres como los nuestros o de mediano desarrollo, que tenemos además o que adolecemos de situaciones de problemas de liquidez, de endeudamiento, circunstancias muchísimo más complicadas en donde se nos van a disparar los indicadores de pobreza extrema, de desempleo, de informalidad. Así que el reinicio de las economías es el gran desafío de los gobiernos de este tiempo. Y el fondo radica en crear o diseñar estrategias que orienten a los gobiernos durante y después de la pandemia. Y dentro de ese kit de herramientas o de palancas para reactivar la economía, sin lugar a dudas los proyectos de inversión tienen un papel protagónico. Pero cuando hablamos de proyectos de inversión tiene que ser con muchísima responsabilidad, porque estamos hablando de fondos públicos, además en un momento de muchísima escasez, y cuando digo responsabilidad significa que los gobiernos deben de sopesar de manera responsable un conjunto de factores para tomar decisiones basados en evidencias y basados en datos, procurando que esos proyectos en los que vamos a invertir los pocos recursos públicos de que disponemos generen los impactos sociales, económicos y ambientales a largo plazo que se esperan. Y esto coloca en la palestra la importancia de realizar estudios serios de preinversión y además la importancia de fortalecer las capacidades para ejecutar de manera eficiente y efectiva esos proyectos de tal forma que generemos en la sociedad esos resultados que se esperan y que son primordiales en esta coyuntura. Porque si hablamos de esta coyuntura, estamos hablando en el cortísimo plazo de proyectos que generen empleo, de proyectos que nos den alternativas de crecimiento, de proyectos que además atiendan las necesidades de los sectores más afectados, y de proyectos que permitan también un involucramiento del sector privado en la modalidad de asociaciones público-privadas, pero en el largo plazo también estamos hablando de proyectos que le permitan al país generar prosperidad, generar resiliencia, generar también fortalecer las capacidades del capital humano que estén vinculadas a la economía 4.0, y desde luego también generar productividad y generar innovación en este marco de la economía digital. Así que sobre estos temas vamos a discutir hoy con los dos panelistas, y sin más preámbulos, yo me permito presentarles en el orden que cada uno va a tener sus respectivas intervenciones. Primero les presento a la máster Marilyn Astorga. Ella es geógrafa de formación, es máster en gerencia de proyectos de desarrollo,
es analista de proyectos de inversión pública en el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Dirección de Proyectos IPMA en Costa Rica y gestora de proyectos a nivel comunitario. Bienvenida, Marilyn. Y también les presento de manera inmediata al señor Enrique Barreda, ingeniero máster en dirección de proyectos, es Project Management profesional del PMI, miembro del Project Management Institute, es presidente de la Asociación Costarricense de Gestión de Proyectos, es un consultor especializado en gestión de proyectos de ingeniería, de arquitectura y construcción, y profesor universitario en temas de gerencia de proyectos en varias instituciones de educación superior, incluido el ICAP. Así que sin más, Marilyn, tienes tu espacio. Aprovecho además para pedirle al auditorio si tiene preguntas, por favor nos las hacen llegar a través de la sección de preguntas y respuestas y hacia el final de la conferencia vamos a estar atendiendo cada una de ellas. Adelante, Marilyn. Marilyn, el micrófono. Sí, muchas gracias. No, yo quisiera agradecerle al ICAP por esta invitación tan importante para conversar sobre el tema de formulación y evaluación de proyectos en el contexto del COVID. Y también pues le envío un saludo especial a todos los que nos acompañan en este momento. Yo quisiera compartirles una presentación. Solo ocupo que me confirmen si la pueden ver. ¿La están visualizando? Sí, sí, se ve bien. Sí, efectivamente. Ok, perfecto. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Bien, con la introducción que nos compartía María José, creo yo que posicionó un poco de los involucrados que van a tener algún grado de responsabilidad en esta reconversión ante el contexto del COVID. Veo yo que no solamente resalta la participación del sector público, sino también hay demandas hacia el sector privado. Vemos una participación importante acá en el país del sector académico con contribuciones e inclusive visualizo también la participación de órganos de cooperación y otros entes a niveles comunales o a nivel local. Definitivamente que los proyectos de inversión en el contexto del COVID evocan a todos estos actores que he mencionado, inclusive muchos más, para contribuir en esa reactivación económica que tanto necesita no solo Costa Rica, sino el resto de países de Centroamérica. Y en este sentido traigo a colación el tema del contexto de los proyectos. Los proyectos no son islas en sí mismos. Los proyectos están inmersos en un contexto, en un entorno que le determinan limitaciones y oportunidades. Y en este sentido, el COVID ha dado origen a nuevos proyectos que quizás no teníamos previstos previo a marzo, ¿verdad? Que se dio la declaratoria de emergencia en nuestro país. Por otro lado, también visualizo ese impacto a nivel de los portafolios o las carteras de proyectos de las instituciones, en este caso, hablando de esa esfera, ver si el comportamiento de la priorización de los proyectos se mantiene o cambia y se va adaptando a las condiciones del contexto, e inclusive esa revisión de qué proyectos están maduros y cuáles no, cuáles ya han avanzado en esta fase de formulación y evaluación y se encuentran maduros, están a las puertas de una eventual ejecución o más bien están en ese proceso de búsqueda de recursos. Y por otro lado, veo también esa convivencia de una manera distinta con el asunto de la incertidumbre. Si nos remontamos a la primera ola, al menos acá en el país, era un escenario distinto al que estamos viviendo en este momento. Y quizás, si viene una tercera ola, no sabemos exactamente cuáles van a ser estas condiciones. El mundo de los proyectos posiciona la temática de la incertidumbre. Sin embargo, en esta condición en la que nos encontramos, este es un tema que toma relevancia y se vuelve uno de los factores a tener presente y controlar. Y por otro lado, veo también que en ese contexto nos está demandando esas nuevas competencias, esas nuevas destrezas y habilidades. Por ejemplo, pienso en el proyecto del MEP, en este proyecto que se tuvo que ir articulando esta estrategia
de las clases virtuales, en las cuales probablemente, si no fuese por este escenario, la gran mayoría de educadores no estarían dando sus clases de manera virtual, pensando en ese equipamiento necesario, esa conectividad necesaria y esas habilidades para poder tener una interacción pedagógica de la manera mejor posible para que los estudiantes puedan avanzar con su ciclo lectivo. Y ya para entrar más en profundidad, uno de los factores de éxito para los proyectos de inversión es esa conceptualización. ¿Qué es el problema que voy a atender? ¿Cuál es esa oportunidad que voy a aprovechar? Y esa definición de los objetivos y los resultados esperados. Y acá veo yo muy importante todo el tema de la evaluabilidad. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo voy a lograrlo? ¿Qué indicadores voy a tener presente en ese proceso de la formulación y evaluación para seguirle la pista a el proyecto e ir evolucionando en su ciclo de vida? Me parece a mí que este es otro de los conceptos relevantes en el tema de la gestión de los proyectos. Un ciclo de vida que de manera resumida parte de la preinversión, pasa a la ejecución y concluye con la operación. Que ese es justamente el momento en que la población beneficiaria recibe los bienes y servicios esperados. Acá el tema que nos convoca es precisamente la formulación y evaluación, que se da precisamente en la preinversión. Y aquí tenemos que hacer una diferencia en cuál es ese tipo de proyecto. ¿Cuáles son esos estudios necesarios para poder tener esta preinversión lista? ¿Cuánto tiempo me va a demandar? ¿Cuáles recursos profesionales voy a necesitar para poder echar a andar esa formulación y evaluación? ¿Qué estudios específicos según el tipo de proyecto? Y por otro lado, esa información disponible para formularlo. Es información primaria, información secundaria, y de aquí esas diferenciaciones que se hacen por lo general en los proyectos de carácter constructivo. Ese perfil, prefactibilidad, factibilidad y diseño. Todo esto demanda tiempo y requiere de calidad y el cumplimiento de estándares, no solamente pensando en la dirección de los proyectos, sino también estándares y regulaciones de las entidades que corresponden. Y de acá también quiero rescatar otro elemento que le agrega valor al proceso de formulación y evaluación de proyectos. Y esto tiene que ver con la cadena de resultados. Aquí vemos la relación entre lo que son los insumos y actividades para lograr materializar estos proyectos, que serían los productos esperados, pero aún hay un más allá, que tiene que ver con los efectos e impactos. Y todos estos elementos se trabajan desde la evaluación ex ante. Y aquí yo quisiera rescatar y subrayar la importancia de la formulación y evaluación en el sentido de poder determinar esa viabilidad del proyecto. ¿Cuál es esa factibilidad de realizarlo? En dados casos, los proyectos superan de manera olímpica, por decirlo de alguna manera, esa fase de preinversión o ese proceso de formulación y evaluación. Y todas las consecuencias o esas omisiones se materializan en el momento de la ejecución. Y aquí, ¿a qué voy con esto? Sobre ejecución, un tema de tiempos, un tema de que la población no tiene los bienes y servicios cuando lo necesitan, etc. De ahí la importancia, no solamente de lo que es la formulación y evaluación en este contexto, siempre ha sido importante, pero definitivamente que ante la escasez y la demanda exponencial de las necesidades, una vez más posicionan y ponen sobre el tapete la importancia de dedicar el tiempo a poder desarrollar lo que es la formulación y evaluación. Y bueno, en este sentido, los formuladores y evaluadores se enfrentan a un universo grande de posibilidades. Y retomo el tema del tipo de proyecto. Podría tratarse de un proyecto social, podría ser un proyecto constructivo, o podría ser un proyecto que obedece innovación u otros.
No todos los proyectos echan mano de la misma caja de herramientas. Y acá hay que tener claro que hay posibilidades distintas para ir haciendo ese abordaje de la formulación y evaluación e ir viendo elementos estratégicos que nos logran construir esa preinversión o esa planificación deseada. Por mencionar algunas herramientas que son fundamentales y que quizás se comparten en los distintos proyectos, es por ejemplo un cronograma, un presupuesto, un análisis de involucrados, el tema de las comunicaciones, responsabilidades, entre otros. Me parece a mí que también en el contexto del COVID se reposiciona la importancia de las metodologías ágiles. Metodologías que le permiten a esos equipos de proyectos ajustarse a las condiciones del entorno. Le dan la posibilidad de echar mano también a herramientas abocadas a lo que es la innovación, hacer diferentes interacciones hasta obtener el producto deseado. Y acá yo quisiera traer a colación un proyecto que al menos en Costa Rica sí, creo yo que es conocido por la gran mayoría, que tiene que ver con este prototipo de ventiladores y respiradores para atender pacientes con COVID-19. Esta es una contribución que viene desde la academia. Es una contribución que implica un elemento científico, tecnológico, tiene que ver con innovación y es directamente atender la necesidad en el campo de la salud. Por el contrario, también planteo desde las metodologías predictivas o estas que se le llaman de nivel de cascada, que se viene ese desarrollo secuencial de los diferentes estudios o etapas, la construcción del paso a desnivel a la altura de la antigua rotonda de Zapote. Es un proyecto con características muy distintas, una naturaleza diferente, una magnitud también diferente, y que su proceso o su ciclo de vida arrancó al menos hace más de 10 años. Entonces no estamos hablando de un proyecto que se desarrolla en 3, 4 meses, estamos hablando de un proyecto que implicó todo un proceso de diferentes años. Y bueno, de acá lo importante es saber que el formulador y evaluador tiene la posibilidad de optar por diferentes herramientas. Y mucho de esto también va a estar determinado por la fuente de financiamiento, por las características del proyecto, entre otras. Y como cuarto punto, creo yo también que el tema de las competencias en formulación y evaluación de proyectos, en este momento la estamos viviendo de una manera disruptiva. ¿En qué sentido? En el aprovechamiento de las redes sociales, si vemos el comportamiento del manejo de la plataforma Zoom en los últimos meses, es una evidencia concreta de cómo la conectividad, la virtualidad se volvió preponderante en este contexto. Aquí también resaltan elementos multiculturales, inclusive podría agregar generacionales, y esa conformación de equipos virtuales. Si me posiciono en los equipos que están en este momento formulando y evaluando proyectos, los veo trabajando con estas herramientas y además sacando provecho de la innovación y la tecnología. El contexto nos demanda a dar pasos para adaptarnos y hacer cambios para lo que es la formulación y evaluación de proyectos. Y por último, me parece a mí fundamental también rescatar esas consideraciones para repasar esas intervenciones que se requieren post-COVID. Y en este sentido traigo a colación un planteamiento que hizo el Banco Mundial recientemente, donde posicionó que uno de los elementos a tomar en consideración para las inversiones es la generación de empleo. ¿Okay? ¿El proyecto va a generar empleo? ¿Sí o no? ¿Ese empleo va a ser para qué etapa del ciclo de vida? ¿Qué tipo digamos, de mano de obra se va a demandar para ese proyecto? ¿Es estacional? ¿Va a ser permanente?
tiene su característica de género, va a requerir hombres, mujeres, el tema de inclusión, son elementos que desde este abordaje es importante reflexionar. Además, ¿cuál es ese impulso a la actividad económica? Para nadie es un secreto que los sectores más impactados de momento en el país, o algunos de los más impactados, el sector turismo, pensando en la ocupación hotelera, los restaurantes, el tema de servicios, cómo la matriz también de exportaciones e importaciones ha tenido su impacto. Y de acá es necesario darle pensamiento, cuáles son esos encadenamientos productivos a partir del proyecto, qué sectores se reactivarían o se beneficiarían a partir de este proyecto. Y bueno, si pensamos en un proyecto que ya ha ido avanzando en las diferentes etapas de la preinversión, probablemente esto implica un nuevo escaneo, ir afinando más elementos para poder dar una respuesta a estos indicadores que son indicadores que le dan buenas pistas para hacer esa priorización. Y por otro lado, no hay que dejar de lado lo que es la evaluación de estas oportunidades y riesgos. La convergencia de esa balanza, ese contrapeso de qué implicaciones va a tener este desarrollo del proyecto, es importante contemplarlo. Estas variables son planteadas desde la perspectiva del corto plazo. Desde el largo plazo, no precisamente cambian del todo. Sin embargo, ya sí entran otras temáticas que el país ya ha venido dando pasos, como el tema de descarbonización, todo el tema de los proyectos verdes, el tema de movilidad, etcétera. Y yo quisiera, ya como para ir cerrando, compartirles de dos iniciativas que en las últimas semanas han estado sobre el tapete y que abocan a actores que no precisamente es el sector público. Me refiero a la empresa privada, a grupos organizados, a asociaciones de desarrollo, a actores del sector turismo. Y de ahí la importancia de tener estas competencias para la formulación y evaluación de proyectos. El primero de ellos se trata del Fondo Ciudad Verde, una iniciativa planteada por GIZ, donde pone a disposición de la sociedad costarricense $390,000. ¿Y cuál es el requisito para poder optar por esos recursos? Formular proyectos que respondan al tema del reverdecimiento de la ciudad. De ahí la importancia de tener competencias en todos los niveles de la sociedad para la formulación de proyectos. Este proyecto tuvo como población meta el gran área metropolitana. Y el más reciente, que me di cuenta justamente el día de hoy, es la iniciativa que se llama Redescubre Costa Rica. Va abocada al sector turismo e igual implica una formulación y evaluación. ¿A cuántos recursos aspiran esos potenciales proyectos? A $10,000 al menos. No es nada desconsiderable estas oportunidades que están ahí y cómo la cooperación también interactúa en este proceso o en este contexto de emergencia. De ahí que yo quisiera pues concluir diciéndoles a todas las personas que nos acompañan en este momento que la formulación y evaluación de proyectos es parte de la solución para la reactivación económica post-COVID. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Marilyn, por tus reflexiones, por tus comentarios en torno al tema de la preinversión. Efectivamente, a pesar de que estamos en circunstancias que apremian, en muchísimos casos ya incluso hay presupuestos que vienen de organismos multilaterales antes de que los proyectos estén listos, ¿verdad? Pero no podemos pasar por alto que las decisiones tienen que ser tomadas con la seriedad del caso y que o sí pasa por la realización de los estudios técnicos que nos permitan generar datos claros respecto, ¿verdad? Y para eso contamos con esa caja de herramientas que mencionabas, que puede variar según el tipo y la naturaleza de los proyectos, pero que sin lugar a dudas tenemos que ver también el COVID como una oportunidad para
formular nuevos proyectos que nos permitan caminar en esa senda de prosperidad, atendiendo pues lo apremiante del momento, pero también con una visión de futuro, de construir a través de esos proyectos de desarrollo. Don Enrique, adelante con su intervención. Don Enrique, no le escuchamos. El micrófono está apagado, antes lo encendiste, lo volviste a apagar. Ahora. Ahora sí. Muy bien, gracias. ¿Se ve la presentación? No. Sí, muy bien, se ve muy bien. Sí, muy bien. Lo que tienes es que ponerle pantalla completa. Vamos a ver. Listo, perfecto. ¿Se ve? Sí, muy bien se ve. Adelante. Ok, perfecto. Bien, buenas tardes. De mi parte, agradecer a los organizadores del ICAP por la invitación y, bueno, pues comentarles que mi experiencia en gestión de proyectos y formulación y evaluación de proyectos ha estado alrededor del área de los proyectos de ingeniería, de arquitectura y de construcción. Pero no por ello tienen que ver con todo tipo de proyecto y voy a tratar de conversar sobre algunos temas que a mí me han parecido sumamente importantes que hay que resolver en el tema de los proyectos para que los proyectos sean realmente exitosos. Y vamos a ver, al concluir la charla, de que definitivamente pareciera ser que el cuello de botella, el punto débil, está en las fases más tempranas del proyecto. Como dicen algunos autores, los proyectos no fracasan al final, los proyectos fracasan al principio. Y si queremos resolver el tema, pues tendríamos que atender los asuntos desde el puro principio. Y bien, para comenzar, quería hablar sobre el tema de la pandemia, ¿verdad? Es un cisne negro, es un cisne negro. No sé si están familiarizados con el tema, pero un cisne negro es precisamente una rareza, es algo que realmente es muy poco probable que ocurra, es inesperado y sus consecuencias son tremendamente impactantes y nos impactan negativamente. Pues desde esa perspectiva lo que hay que decir es que sí, pues estamos de frente a un cisne negro que nos ha venido a complicar totalmente la forma en que hemos venido haciendo las cosas, ¿verdad? No solamente a nivel de lo que teníamos planificado hacer, ¿verdad? Que ya era en el orden del crecimiento, sino que entonces más bien nos tiró hacia abajo en las curvas probables de desarrollo. Y eso es importante porque hay que tenerlo en cuenta. Y de pronto yo creo que aquí lo más importante es que vamos a tener que seguir viviendo con esa idea de que por ahí en los próximos años, pues de pronto vendrá otro cisne negro y habría que atender. Una pequeña referencia, algunos autores dicen que la pandemia, más que un cisne negro, es un cisne gris. Entonces la imagen incluso me pareció significativa, ¿verdad? Y es gris en el sentido de que sí que tenía alguna posibilidad de ser previsto, por lo menos por algunos. Y eso todavía complica más el asunto, porque si eso era así, pues no nos comportamos a la altura como para poder tomar las medidas del caso. Bien, dicho esto, vamos a continuar diciendo que, bueno, esa es la curva de los casos en Costa Rica, complicada realmente, ¿verdad? Y en estos días se nos está acelerando el asunto. Aquí lo que tenemos es que, evidentemente, desde lo que queremos atender, tenemos una expectativa de recesión económica importante. Y es una expectativa que va desde lo local y atiende a lo global. Esto lo que nos dice es que nos está afectando el sector turismo, nos está afectando el sector transporte, nos está afectando todo el tema de manufacturas, todo el tema de comidas, restaurantes, y al final del día, como Marilyn señalaba, hay un impacto tremendo en el tema de empleo, ¿verdad? Entonces las curvas, de pronto estamos ante el gran reto, y el gran reto es cómo tratar de que esa curva
recesiva, esa curva recesiva, pues darle un golpe, un pequeño golpe o unos golpecitos, ¿verdad? Para tratar de lanzar esa curva hacia arriba, hacia adelante, que comience a existir un pequeño desarrollo. Habría que decir que cuando hablamos de estos temas, tenemos que señalar también que hay numerosos estudios a nivel latinoamericano que señalan totalmente la vinculación y la relación entre la calidad de la infraestructura del país y la pobreza. Es decir, hay escritos, hay informes y eso es significativamente orientador de que entre el país tenga un mejor desarrollo de infraestructura, y estamos hablando de infraestructura física, ¿verdad? Estamos hablando de carreteras, puertos, aeropuertos, caminos vecinales, acueductos, pues también va a impactar positivamente el desarrollo humano. Y entonces es atender los dos temas. A veces yo soy ingeniero civil, ¿verdad? Y entonces en ese tema muchas veces nos enfrascamos en los temas absolutamente técnicos, pero qué bueno es tener la conciencia de que el desarrollo de la infraestructura, más allá del desarrollo por sí misma de la infraestructura, lo que nos está dando es crecimiento económico. Y eso es significativamente importante. Ahora, consideremos algunas cuestiones. Pongamos los pies un poquito sobre la tierra. Tenemos condiciones preexistentes y CEPAL ya lo venía señalando desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Tenemos condiciones en las cuales tenemos recursos insuficientes, tenemos que si queremos ir en este momento necesito 5, 6, 7 proyectos que están listos para invertir, bueno, no los tenemos. Es decir, falta una base de datos que contenga proyectos listos para poder invertir en ellos. Un banco de proyectos que realmente uno diga, bueno, yo voy a hacer este, que estén suficientemente preparados. Ahí tenemos un problema. Vamos a apuntarlo. Atrasos y sobrecostos durante la ejecución. Vamos a ver que esto tiene que ver con lo primero. Y falta de financiamiento en la operación y el mantenimiento. Y ahí tenemos otro gran problema. A veces tenemos recursos solamente para inversión. Aquí tenemos otro tema. Tenemos recursos solo para inversión, pero no tenemos recursos para preinversión, que son gastos corrientes, y no tenemos recursos para operación y mantenimiento. Y entonces se nos degradan los activos nacionales y los activos, y estoy enfocándome, pero podemos proyectar lo que estamos diciendo a todos los niveles de la inversión en general, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la consecuencia? De que nosotros como condición preexistente, hay que entender que Latinoamérica y la región tiene indicadores de ineficiencia importantes, tiene indicadores de ineficacia importantes y de inequidad también. Entonces, agreguemos también el tema social en este desarrollo que andamos buscando. Los gastos de capital, como porcentaje del Producto Interno Bruto, andan alrededor, bueno, 2018 se hablaba del 3,5%, promedios aproximadamente del 4.2%. Un gasto de capital en relación con los gastos totales que cada vez era menor, ¿verdad? Cada vez hay menos gastos de capital sobre el gasto total, con lo cual lo que tenemos es lo que dirían los economistas, una mala calidad del gasto. Es decir, es un gasto que va más a los gastos corrientes que a las inversiones. Entonces ahí tenemos otro punto, ¿cómo hacer para agregar más recursos y tener más gastos de capital? Es decir, para poder tener estas inversiones. Ahora, aquí vamos a decir que las valoraciones que se han hecho a nivel nacional sobre nuestros proyectos, sobre los grandes proyectos de capital, nos dicen varias cosas que hay que tomar en cuenta. Primero, hay una gran dificultad para llevar a cabo las expropiaciones. Tenemos leyes de expropiaciones que no nos ayudan a ser ágiles, a ser rápidos. Tenemos grandes problemas con el tema de los estudios base desactualizados. Estamos hablando, en este caso, de los estudios preinversionales, ¿verdad? Estamos diciendo que no tenemos una cultura de gestión de proyectos, es decir, a la hora de ejecutarlo, también tenemos debilidades. Entonces, tenemos debilidades a la hora de planificar el proyecto que queremos hacer, pero también tenemos debilidades en ejecutarlo, de manera que, aunque tengamos un proyecto que no es el que correspondía, pues por lo menos lo hacemos bien. Entonces, estamos teniendo problemas en los dos lados.
problemas de la contratación administrativa asociado a todo el tema de gestión de proyectos. Es decir, en casi todos los, o sea, los proyectos de capital normalmente están asociados a contratos importantes, muy importantes. Y tenemos una gran debilidad en el tema de la gestión de los contratos. Tenemos debilidades significativas. Y luego, evidentemente, como corolario de todo esto, tenemos grandes limitaciones en lo que es el tema de el control y el seguimiento de la ejecución del proyecto. Entonces uno dice, bueno, esas son condiciones preexistentes, es decir, que si queremos seguir adelante, tendríamos que tomar algunas medidas contracíclicas, pero tomar en cuenta que si vamos a inyectar dinero a la economía y si vamos a trabajar en el tema de mejorar la calidad del gasto, fortaleciendo la inversión pública, lo que habría que pensar es que tenemos que mejorar significativamente la calidad de la inversión pública. Es decir, en algunos informes de Chile, particularmente, encontré hace muchos años frases como estas que a mí me llamaron mucho la atención. Vos puedes hacer prácticamente el doble de los proyectos que estás haciendo hoy con la mitad de los recursos, si haces los estudios que razonablemente logren determinar y optimizar el proyecto. Y eso es precisamente una de las debilidades significativas. No estamos optimizando el proyecto. No lo estamos optimizando. Estamos haciendo cualquier proyecto, pero no estamos haciendo el mejor proyecto posible, al mejor costo y al mejor tiempo, a la mejor calidad. Pues fíjense cómo todo esto tiene sentido desde el punto de vista de la gestión integral del proyecto, de la gestión integral del proyecto. Y la palabra integral aquí es significativamente importante, y lo vamos a ir reforzando en este comentario. Tenemos condiciones urgentes que atender, y si las condiciones urgentes las preguntamos a los compañeros en la calle, a los compañeros de oficina, y pues nos lo van a decir a la cara. Necesitamos que los proyectos sean más rápidos. Necesitamos resolver los problemas, los cuellos de botellas que puedan existir, que los están paralizando, necesitamos eliminarlos. Eso nos permitiría hacer presupuestos confiables, es decir, saber que tal proyecto cuesta tanto, ¿verdad? Y plazos también más razonables. Y todavía algo que me parece muy, muy importante es que el mercado también tendería a hacer proyectos más justos desde el punto de vista de la remuneración. Porque en este momento tenemos grandes problemas sobre cuál es realmente el costo adecuado de un proyecto. Y ahí tenemos que apuntar en esto. De tal suerte que aquí alguna gente habla sobre la nueva normalidad y le pone un poquito un poco el tema esotérico. Yo creo que la nueva normalidad es lo que nosotros queramos hacer, provocar, promover. Y queremos promover un cambio. Me parece a mí que el esfuerzo del ICAP lo que está intentando hacer es, bueno, aprovechemos el tema de que vamos a salir a una nueva normalidad para decir cuáles son precisamente dónde tenemos que afinar el lápiz. Y yo comenzaría diciendo, y esto me ha costado un poquito ponerlo en una filmina, es la paradoja de la rapidez, ¿verdad? Escucho frecuentemente que necesitamos hacer los proyectos más rápido, y lo acabo de decir, pero es porque la prensa lo dice. Es que necesito tener a la maquinaria en el sitio, es que necesito tener ya a la gente trabajando. Cuidado, cuidado, cuidado. Eso lo que significa muchas veces es que no tenemos tiempo para sentarnos a estudiar qué es lo que queremos hacer. Y pasamos directamente a la ejecutoria. Cuando pasamos directamente a la ejecutoria, lo que estamos haciendo es que nos estamos saltando fases significativamente importantes. Es decir, el principio, el origen, el génesis del proyecto, nos lo estamos saltando. Y eso va a impactar de maneras realmente importantes el producto final. Y vamos a ver que muchos de los productos, y todos lo sabemos, en la región, terminan costando el doble casi, si no más. Casi que las leyes de contratación administrativa asumen de que per se va un 50% más y que cualquier costo adicional se puede negociar, ¿verdad? Entonces quiere decir que los proyectos están para costar casi el doble y la misma ley prácticamente está montado en el asunto. Aquí el gran riesgo que tenemos es que en la carrera queremos y pretendemos ir hacia arriba, adelante, con eficiencia y eficacia, y cuando nos damos cuenta topamos con pared. Hay un montón de indefiniciones, hay una serie de cosas que no están claras,
y al final entonces comienza el proyecto a irse en picada para el suelo. Y bueno, diferentes estudios lo vienen señalando. Cuando digo que tenemos debilidades en las fases iniciales, lo demuestra este estudio de Santiago Consultores que se le hizo a solicitud del Ministerio de Hacienda hace aproximadamente 2 o 3 años. Y decía, calidad y precisión de los diseños extraordinariamente deficientes. Es decir, es que no se trata de que hay que hacerlo, no, es que hay que hacerlo bien. Y ahí necesitamos poner el dedo y subrayar, porque tenemos que cambiar esta cultura de gestión de proyectos, tenemos que cambiar la cultura de cómo hacemos los proyectos en el país. Modificaciones que dificultan la tramitación de los derechos de vía, por supuesto, es que si usted cambia la línea de la izquierda a la derecha, las expropiaciones ya son otras, la relocalización de servicios son otros. Entonces el proyecto se le comienza a complicar de una manera terrible. Y los estudios de ingeniería normalmente, y aquí sí voy a puntualizarlo en temas muy técnicos, resulta que los estudios de preinversión que se hacen adolecen muchísimas veces de los estudios técnicos profundos que resuelvan realmente en etapas tempranas las mayores complejidades del proyecto. Y normalmente esos estudios no están. ¿Y qué es lo que resuelve entonces? Que el origen del problema, y lo dice los compañeros de Chile, los consultores chilenos, el origen del problema, ¿cuál es? La ausencia de preinversión, la ausencia de formular el proyecto adecuadamente y de evaluarlo razonablemente. Ese es el problema, es el meollo, es la causa y el origen de toda la situación en la que nos vemos enfrentados cotidianamente la gente que está en proyecto. Entonces, cuando uno va a la Constru, hablemos de la Constru, hablemos de la ejecutoria del proyecto, hablemos de la ejecución del proyecto, ¿qué es lo que se encuentra? Conflictos entre las partes. El contratista no está de acuerdo, la administración dice que es una cosa, el contratista dijo que era otra. ¿Y por qué? Precisamente por el nivel de indefinición que tuvo el alcance del proyecto. El alcance del proyecto es lo que necesito hacer, lo que debo hacer. Y resulta que está indefinido. Veamos en este momento, y no quisiera dedicarme mucho tiempo a este asunto porque puede salir en las preguntas, pero veamos el caso del tren. El tren en Costa Rica tiene años y años y años y años de estarse estudiando a nivel de preinversión, pero no se está haciendo en forma adecuada, de tal suerte que ahora que se tiene un documento más o menos elaborado, resulta que se encuentra que tiene muchas debilidades todavía. Es decir, no tenemos esa cultura que nos permita hacer los proyectos, la formulación, la fase de formulación y evaluación del proyecto en forma adecuada, técnicamente, que el proyecto se sostenga solo, que lo hayamos optimizado. Y vamos a ver, muy rápidamente decir que estudios a nivel internacional, lo que nos están diciendo, y Costa Rica tiene condiciones mucho más graves que esta, es que la ejecutoria del proyecto a nivel general le va a restar aproximadamente el 50% de las rentabilidades iniciales. Es decir, que si un proyecto tenía un 15% de rentabilidad inicial, posiblemente termine teniendo un 7% en rentabilidades finales. Es decir, aproximadamente 50%, pero más que el 50% de desmejora, estaríamos hablando del 7%, entre un 7, entre un 8% en economías más desarrolladas. En Costa Rica me parece a mí que ese porcentaje hay que medirlo, no lo hemos hecho, pero debe andar en una cantidad mayor. Con lo cual, en cada proyecto, en lugar de generar desarrollo, estamos generando pobreza. Fíjense bien, estamos haciendo proyectos que nos hacen perder. Nos están costando mucho más caro de lo que deberían costar y nos están durando mucho más tiempo de lo que deberían ser. Con lo cual, la expectativa de la gente, los involucrados, también los vamos perdiendo. Todo el mundo estaba ilusionado al principio y después ya nadie quiere el proyecto. Estamos en una situación en la que tenemos que trabajar de una mucho mejor forma, una gestión integrada de todo el ciclo de vida del proyecto. Es decir, no se trata, aquí tenemos buenas prácticas a nivel internacional para la inversión, otras para preinversión y otras para el mantenimiento y operación. Bueno, tenemos que hacer, y esto es un tema significativamente importante y hay que trabajar en ello, una gestión integrada de todo el ciclo de vida del proyecto. Es decir, debe haber un gestor del proyecto que trabaje todo el ciclo de vida, que lo que se dice en preinversión pase a inversión. Pero algo muy importante también, que lo que se dice, que haya un punto de control, y estamos hablando de gobernanza, que nos diga que si
el proyecto no ha superado la fase de preinversión en forma adecuada, no puede, no debe, debería estar prohibido y penado incluso que pase a la fase de inversión. No debería. En Costa Rica ese portillo está abierto, totalmente abierto. Entonces, muchos proyectos poco estudiados pasan a la fase de inversión. Y básicamente, esa valoración de control, lo que nos está haciendo es que la preinversión a nivel de perfiles, prefactibilidades, factibilidades, o como las normas internacionales hablan de FEL 1, FEL 2, FEL 3 en proyectos de ingeniería y arquitectura, lo que nos están diciendo es que me permiten a mí definir el alcance del proyecto. Cuando yo defino el alcance del proyecto en fases tempranas, yo sí tengo ya todos los elementos necesarios y suficientes para poder decir, básicamente a partir de un alcance, definir una programación y una presupuestación. Y esto lo que me señala a mí es que ahora sí tengo la línea base del proyecto mucho mejor definida y entonces ese presupuesto va a variar, pero poco. Esa programación va a variar, pero entre términos razonables. No es lo que sucede ahora, que esto varía sustancialmente. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que necesito tener mayores esfuerzos en preinversión. O sea, no solamente lo estamos haciendo mal, sino que la norma internacional lo que nos dice es que para proyectos de capital importantes deberíamos tener mayores esfuerzos de preinversión para definir de mejor forma el proyecto. Reto, es un reto muy grande, es un reto muy grande. Pero vean lo que sucede cuando, con lo que estamos haciendo, los puntos de control, como señala la Filmina, no los estamos teniendo. Entonces, más que un nivel de definición, lo que tenemos son proyectos con grados de indefinición. Y digámoslo claro, nuestros proyectos en la fase de preinversión no logran definirse en cuanto al alcance, sino que más bien tienen grandes niveles de indefinición. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Que esa línea base, esa línea que es con la que yo voy a ejecutar el proyecto, me queda totalmente ambigua. No sé, tengo muchas dudas, tengo muchas lagunas. El proyecto me puede cambiar sustancialmente y me va a cambiar en el momento en el que se vuelve mucho más complicado porque tengo contratos. Y dejémonos de cosas, pero en muchos de los proyectos de capital importantes, aquí tenemos una situación de que el tema, más allá de la ingeniería, de la arquitectura, de los economistas, se vuelve un tema, y lo digo cuando llegamos a las mesas, no tanto a las dispute board, que son mesas de resolución de conflictos, sino a los arbitrajes, se convierte en un tema de abogados y se complicó el proyecto. Y resulta que tenemos un gran problema y entonces ahora sí estamos viendo, y quiero reposar un minuto en esta Filmina porque en esta Filmina me queda como muy clara, fue la que después dije, con solo presentar esta yo creo que quedaría por satisfecho, que me refleja que el gran conflicto de la ejecutoria de los proyectos está dada por una indefinición importantísima, de gran medida, en lo que necesito hacer, es decir, en el proyecto, y que está asociada con una pésima o una muy débil fase de preinversión. Y entonces, si queremos revertir la curva, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar muy fuerte la fase de preinversión. Pero entonces, si necesitamos hacer eso, habría que entender varias cositas. Y ya estoy, para terminar, me faltan dos Filminas. Una es que en la primera fase, en esa fase inicial, es donde yo gestiono el valor del proyecto. Es decir, ahí es donde yo optimizo la solución. El proyecto en esta primera fase es la búsqueda de la mejor solución a una necesidad. Ahí es donde yo resuelvo y optimizo. Y ojo, que la mayor oportunidad que tengo para reducir costos está en esa fase, precisamente porque ahí puedo resolver los detalles. Conforme voy avanzando en el ciclo de vida del proyecto, no tengo mayores posibilidades de mejorar los costos, sino todo lo contrario, se me aumenta. Y el otro tema, les dejo un poco ahí para que revisen un poco lo que es FEL 1, FEL 2, FEL 3,
que es igual a perfil, prefactibilidad y factibilidad, pero un poco más elaborado técnicamente. El otro tema que hay que entender, me parece a mí, y lo dicen las buenas prácticas internacionales también en este tema, es que el 15% que puede costar las fases de preinversión, las fases preinversionales, inciden directamente en el 85% del costo del proyecto. O sea, entendemos que el costo del proyecto, lo más grande, lo más caro, es la ejecución. Pero yo no, precisamente por eso, yo no quiero entrar a ejecutar antes de no haber planificado muy bien el trabajo que necesito hacer. Entonces, en Costa Rica, yo esos números, yo los pongo ahí, 15%, 85%, porque es la norma internacional o la referencia internacional. Pero estoy seguro, en Costa Rica podemos hablar de que no invertimos, que no digo un 15%, es que ni un 5%. Y entonces, no solamente ese 5% va a influir totalmente en ese 95% que es la gran masa, ¿verdad? Que son los contratos de ejecución, sobre todo en carreteras y puentes, acueductos, ¿verdad? Los costos son multimillonarios, sino que se nos sale de las manos. Es decir, el proyecto comienza a tener una patología de sobrecostos, de sobrecostos, de sobrecostos, de sobrecostos, de sobrecostos. Y eso lo digo repetitivamente porque sinceramente así lo veo. Un error que cometemos normalmente es dibujar el ciclo de vida y lo hemos hecho así, incluso lo confieso, en algunos momentos lo he dibujado así, donde la preinversión es pequeñita y la inversión es grande. Cuando el dibujo realmente debería ser de esta manera, la preinversión es mucho más, demora más tiempo. Norma internacional te dice que la preinversión puede durar dos tercios de lo que dura el proyecto. Y la inversión un tercio. ¿Qué es lo que te está diciendo eso? Que cuando usted va a ejecutar, usted va a lo que vinimos. Dígame qué es lo que tengo que hacer, yo se lo hago y termino. Costa Rica no hace eso y la región no hace eso. Nosotros medio decidimos qué hacer, comenzamos la ejecutoria y cuando viene la ejecutoria nos encontramos y resolvemos cada problema conforme se nos va apareciendo. Eso en proyectos de capital con los valores que tenemos, que son sumamente cuantiosos, lo que va a determinar son sobrecostos, pero no son sobrecostos de proyectos baratos, son sobrecostos de proyectos carísimos. Entonces, por eso es que si nosotros logramos mejorar la gestión de capital, de los proyectos de capital, podemos impactar totalmente la economía nacional, porque muchos de nuestros proyectos son un lastre. Nos han comido y comido y comido recursos. Y fíjense que es un tema de cómo gestiono yo el ciclo de vida del proyecto. Habrá que aplicar buenas prácticas de gestión a la fase de preinversión. Eso es importante. Es decir, una mala práctica en preinversión, podemos durar el tiempo que sea necesario. No, señor, no, señor. La preinversión tiene que gestionarse, tiene que presupuestarse y tiene que programarse. Un estudio de preinversión tiene que hacerse en 2 años y todo el mundo socado a hacerlo en 2 años. No puede ser que los estudios de preinversión en proyectos de alta naturaleza duren 3 años, 4 años, 5 años, 7 años, 10 años, 15. El estudio del tren en Costa Rica está durando como 20 años aproximadamente, desde que yo conozco las primeras iniciativas. Finalizo entonces diciendo, como conclusión, hay que gestionar en forma integral el ciclo de vida del proyecto. Es decir, hay que hacer un esfuerzo por integrar la preinversión con la inversión con el mantenimiento. Ese es un esfuerzo que lo que hace es sumar buenas prácticas reconocidas internacionalmente para cada una de esas fases y Costa Rica tiene que hacer el esfuerzo de integrarse en ello. Apunto aquí que Costa Rica ha estado trabajando en los últimos años con asociaciones en gestión de proyectos. Está IPMA, donde ya vimos que Marilyn es miembro de IPMA. Yo particularmente soy miembro del PMI, por un lado, pero también miembro de la Asociación Costarricense de Gestión de Proyectos. Y esta asociación lo que busca tiene el objetivo de integrar mejores prácticas para la gestión. Habrá que mejorar sustancialmente la formulación técnica y la evaluación de proyectos. Y subrayo la palabra técnica, porque muchas veces la formulación dice, no, el proyecto vale más o menos 100 millones. Bueno, con 100 millones, la refinería, me acuerdo, para poner un ejemplo concreto, la refinería de Moín en su momento, la gente hablaba de $1,250 millones.
Y luego se quedó ese monto, 1.250 millones de dólares. Ese era un monto muy preliminar de lo que podía costar, pero no se habían hecho los estudios técnicos profundos que determinaran que ese proyecto en realidad no andaba por ese monto. Ya cuando usted hacía si afinaba el lápiz, le salía en 1.750 millones de dólares aproximadamente. Esto lo menciono a título personal por conocimiento cercano del proyecto, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos quedamos con una idea de lo que puede costar el proyecto y no entramos a definir técnicamente, realmente, cuánto es lo que puede costar el proyecto en el que estamos trabajando, ¿verdad? Ese detalle, implementar un sistema de gobernanza, para mí es fundamental. Debemos tener un portón con candado. Los estudios de preinversión que no hayan obtenido un 10, un 9, un 8 en su evaluación, no pueden pasar a la fase de inversión, no pueden ser ejecutados. No pueden ser ejecutados. Y posiblemente el proyecto esté bastante decidido políticamente, pero le falta mucho desarrollo técnico. Y en muchos casos el proyecto sigue su rumbo más por una decisión política que por una decisión técnica. Nosotros tenemos el deber, si queremos revertir las cosas, de comenzar a fortalecer los aspectos técnicos asociados con la preparación, con la formulación y con la evaluación de los proyectos. Aplicar mejores prácticas de gestión en la preinversión, ¿verdad? Yo creo que se ha trabajado mucho las mejores prácticas de gestión en la fase de inversión, ¿verdad? Para programarlas, para presupuestarlas. Y en algunas pocas entidades he estado observando que ya poco a poco se está metiendo y se está diciendo en un momento, pero es que la preinversión es un proyecto al final del día que genera un producto. Presupuéstelo, prográmelo y dígame cuál es la asignación de recursos que va a poner para desarrollar el proyecto. Y en definitiva, asegurar la calidad del proyecto y con ello asegurar la calidad del producto del proyecto. Con eso lo que tendríamos es, me parece a mí, al final del día, poner un sello de calidad en la forma en que hacemos los proyectos. Yo no diría en Costa Rica, ¿verdad? La experiencia de trabajar con el ICAP y de estudiar con el ICAP en su momento también nos ha llevado a la región y entendemos que el problema no es costarricense, el problema es regional y de acuerdo con los estudios del mismo banco es para toda la región latinoamericana. Bien, con eso, perdón si me excedí un poquito, pero a veces me emociono cuando estoy hablando de estas cosas. Yo sí creo que es importantísimo hacer un cambio radical en la forma en que estamos haciendo las cosas, pero hay que hacerlo en forma estratégica, porque si no lo hacemos en forma estratégica, no lo vamos a lograr. Entonces, si lo queremos lograr, tenemos que unirnos los diferentes interesados claves en el tema y poder hacer un aporte y poder hacer incluso una propuesta a nivel nacional de cómo pueden mejorarse los proyectos, porque no van a salir de otro lado, si no es entidades como el ICAP, si no son las asociaciones como la Asociación Costarricense de Gestión de Proyectos, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y otros colegios interesados, no va a salir de otro lado, no va a salir de otro lado. Así es que creo que tenemos la responsabilidad de dar pasos para empujar esfuerzos significativos en esta dirección. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, don Enrique, por su interesante intervención. Usted mencionaba un elemento que finalmente es el fondo del asunto, ¿verdad? Y es que si tanto que tenemos en el discurso el tema de mejorar la calidad del gasto, si hablamos de mejorar la calidad del gasto, tenemos que abordar cuáles son esos factores estructurales que están afectando el buen desarrollo de las políticas públicas, porque finalmente la política pública se concretiza a través de proyectos de inversión. Y muchas de esas dolencias tienen que ver con la poca cultura que tenemos en general en la región, en el tema de gerencia de proyectos, que tiene que ver, tiene un efecto directo en saltarnos muchas de las fases que son claves para el buen desarrollo y para optimizar los proyectos, como usted mencionaba, y en una de esas fases claves es la fase de preinversión, que es la génesis del proyecto, ¿verdad? ¿Y cuál es la dolencia? Tenemos una
una amplia indefinición, ¿verdad? Entonces llegamos a la inversión o a la fase propiamente de ejecución en donde tenemos el 80% de los recursos para invertir y no tenemos una línea de base. No tenemos la definición de hacia dónde vamos, entonces vamos para cualquier lugar es bueno, y ahí es donde lamentablemente los efectos son el pago, como usted decía, la patología de los sobrecostos, pero además con obras o con proyectos que se extienden en el tiempo más allá de lo previsto, y finalmente son fondos públicos, entonces, y son recursos que la sociedad necesita verlos tangibles en la calidad de los servicios públicos, en la calidad de los bienes que les entregamos a la sociedad. Así que bueno, muchas gracias, don Enrique. Tenemos por aquí varias preguntas que nos han hecho llegar a través de la plataforma. Me las han borrado por ahí los compañeros, no me las han pasado, pero yo previamente ya las había copiado por acá. Y hay una que, bueno, para ambos panelistas, si la quieren abordar, pero que tiene que ver con un elemento con el que usted cerraba, y es cómo blindamos los proyectos desde el punto de vista político, porque a veces tener un buen proyecto es necesario, pero no es suficiente, ¿verdad? Entonces, de hecho, a veces tenemos una gran planificación en los planes de mediano y largo plazo, pero esos planes no se concretizan por el criterio político. ¿Qué opinión tienen ambos panelistas sobre este tema? ¿Cómo hacerle frente a esa gran dolencia? Don Enrique o Marilyn, adelante, cualquiera que la quiera abordar, o si ambos quieren abordar la consulta. Bueno, yo quisiera tal vez aportar de la importancia de los criterios de priorización a partir de matrices multicriterio, porque definitivamente esto pone sobre el tapete diferentes variables para poder definir cuál proyecto va primero o cuál no. Y por supuesto la variable política va a tener ahí un peso, pero desde el punto de vista técnico, me parece a mí que las matrices multicriterio y esa lógica de los proyectos, desde una gobernanza ordenada, donde se partan desde los diferentes niveles para lo que es su dirección. Aquí me estoy refiriendo a los portafolios, pensando en sus diferentes componentes, programas, proyectos, estudios, poder desde ahí, desde la variable técnica, poder posicionar para el tomador de decisiones qué va primero o qué no. Me parece que esto ayudaría un poco a enfrentar el riesgo, ¿verdad?, del tema político, porque el tema político se vuelve esa otra cara de la moneda, desde la perspectiva pues técnica, ¿verdad?, para hacer sopesar esos riesgos en torno a una toma de decisiones donde los criterios de priorización no sean los que se esperan desde las buenas prácticas. Excelente, yo comparto muchísimo lo que dice Marilyn, ¿verdad? Estamos hablando de que se requiere adoptar una metodología, procesos, procedimientos. Yo creo que hay que aterrizar mucho de lo que decimos en la academia y hay que llevarlo concretamente a normativa nacional. Fíjese que el tema de las puertas, gates, ¿verdad?, que se dice en inglés, se lo encuentra uno desde que estaba estudiando allá por aquellos años, ¿verdad? Yo estudié, bueno, yo saqué la maestría en el ICAP en aquel momento y me acuerdo que ahí hablamos de las gates, ¿verdad? Pero resulta que Costa Rica no tiene eso en la normativa. No lo tiene claramente establecido. De pronto uno lo puede leer la normativa y uno dice, por aquí aparece algo, pero no está tal cual. Entonces uno dice, hay que rediseñar esa política pública. Yo también estoy totalmente de acuerdo en que la política pública en el tema de proyectos deberíamos relanzarla y dinamizarla, porque como que de pronto perdimos ciertas costumbres o cierta parte de la cultura en hacer preinversión y en hacer inversión como corresponde. Y ya hemos visto que la preinversión es fundamental si queremos hacer una inversión fácil, ¿verdad? Que no nos cueste, que vamos a lo que vinimos, vamos a desarrollar la obra, vamos a desarrollar el proyecto, pero hay claridad, no me estoy devolviendo, no estoy haciendo reprocesos. Entonces, todo esto me lleva a un tema muy importante. Yo sí siento que Costa Rica es uno de esos pocos países a nivel latinoamericano que no tiene una ley de proyectos de inversión pública.
tiene reglamentos y algunas ideas se sacan de algunos documentos, pero no tenemos una ley. Yo tampoco soy del criterio de que lo vamos a arreglar todo vía ley, no, no, pero sí que necesitamos un marco de actuación que defina mejor las cosas, porque en este momento, en la indefinición, es que yo sí siento que los políticos que están sentados en la mesa, y con justa razón, van a tomar partido, y digo, en buena lid, de los proyectos que a ellos les interesan, ¿verdad? Me parece que ante la indefinición, pues yo defino, ¿verdad? Pues hay que definir, hay que marcar un poco mejor la cancha, y yo más bien, no solamente le agradezco al ICAP que nos haya invitado en este tema, sino también promover con el ICAP y en el ICAP un acercamiento incluso a entidades públicas como Mideplan, con toda la experiencia que se tiene a nivel de estos temas, para tratar de apoyar los esfuerzos, porque yo creo que al final, y esa es mi respuesta, ¿verdad? Tenemos que apoyar entre todos e integrar esfuerzos si queremos mejorar la forma en que estamos haciendo las cosas. Muy bien, muchas gracias a ambos. Don Enrique, tenemos por acá una pregunta que está dirigida a usted y tiene que ver con su criterio en relación con la corrupción y cómo la corrupción impacta el éxito de las inversiones públicas, ¿verdad? Y cómo podemos como país y como región atender este gran desafío, el desafío de la corrupción. Sí, con buenas prácticas de gestión. Yo siempre, bueno, yo trabajé muchos años en la Contraloría General, hicimos estudios de prevención de la corrupción en contratación administrativa, y todos ellos estaban enfocados a tener procesos y procedimientos más transparentes. Es algo así como que en la oscuridad, perdón, en la oscuridad, cuando usted pone un bombillo, esa zona se ilumina, y entonces al iluminarse, las malas prácticas, sea cual sea, se diluyen, ¿verdad? Yo creo que las buenas prácticas tienen que ir venciendo a las malas prácticas. No puede ser que uno diga, erradiquen las malas prácticas, porque ¿cuáles prácticas pongo? Yo creo sinceramente que las buenas prácticas de gestión de proyectos, de todo el ciclo de vida del proyecto, si lo logramos ir transparentando, si logramos poner las cosas con mayor claridad de qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, van a ayudar muchísimo, muchísimo a que las malas prácticas se vayan erradicando. Yo no puedo llegar y decir no a las malas prácticas. Yo lo que tengo que decirle es sí a las buenas prácticas. Y yo en eso soy muy propositivo y le digo sí a las buenas prácticas. Y esas buenas prácticas van a ir desplazando poco a poco, en la medida que nos vayamos uniendo, que nos vayamos integrando en estos esfuerzos, a desplazar esas malas prácticas. Entonces sí es cierto que muchas de las malas prácticas se dan porque no hay transparencia, porque la información se da a niveles muy, muy locales, no sé, nadie sabe lo que está pasando, las cosas se están decidiendo en niveles muy, muy privados, y en la medida de que usted abra esos espacios, los transparente más, ¿verdad? Hace que los procesos sean menos proclives a tener malas prácticas, ¿verdad? Esa sería mi respuesta. Gracias. Pues básicamente llevar luz a donde hay un poco de oscurantismo, ¿verdad? Así es. Vamos a ver, esta pregunta para ambos panelistas también. Nos preguntan el auditorio si creen ustedes que en esta coyuntura de post-COVID las asociaciones público-privadas van a ser mucho más frecuentes en los proyectos de inversión. Bueno, comienzo yo. Sí, a mí me parece que Costa Rica ha hecho un gran esfuerzo en definir a nivel normativo todo el tema de las asociaciones público-privadas. Así es que vamos por los pasos correctos. Pero todavía faltan temas importantes. Y yo creo que leyendo un día de estos unos artículos sobre el tema, uno logra concluir de que la asociación público-privada es un esquema,
pero se monta dentro del ciclo de vida del proyecto. Y como nosotros tenemos debilidades en la gestión del ciclo de vida, cuando ponemos una asociación público-privada, ella va a tener los mismos problemas de base que acabo de señalar. Es decir, no le dieron la información necesaria y suficiente para montar su proyecto. Y entonces ahí vamos a tener, me parece a mí al principio, bastantes debilidades. Fíjense que, por ejemplo, la experiencia que yo he entendido, incluso peruana, incluso chilena, que hemos estado revisando en algunos estudios, ellos tienen procesos, sobre todo Chile, procesos muy fuertes de preinversión. Cuando usted tiene un proceso fuerte de preinversión y usted tiene un banco de proyectos, ¿qué es lo que tiene? Proyectos listos para ser ejecutados. Entonces viene un inversionista, sea asociación público-privada o sea de alguna otra naturaleza, y lo que dice es, voy a hacer este proyecto, me interesa. Pero esa no es la realidad. La realidad es que los proyectos que tenemos siguen siendo ideas. Están muy poco, no tienen los niveles de maduración adecuados. Entonces, cualquier inversionista va a tener que poner capital de riesgo, es decir, voy a tener que desarrollar la idea para ver si le entro o no le entro, para ver si hago un proyecto o no hago un proyecto. Entonces, me parece que lo que acabamos de decir Marilyn y yo sobre el tema de gestión y de preparación de proyectos, vuelve a aplicar también en las asociaciones público-privadas que se fundamentan en que ahora lo que yo le doy como Estado es un documento de preinversión para que usted haga un proyecto. Entonces, todavía ahí se vuelve más importante tener un banco de proyectos con proyectos prácticamente listos para invertir en ellos. Yo creo que ese concepto Costa Rica no lo tiene tal cual, no lo ve así. Digamos, yo no puedo ir al banco de proyectos de Mideplan y decir, voy a escoger este. No, esa no. Me embarco, perdón que diga que utilice la palabra, porque no están desarrollados adecuadamente, les falta mucho, son ideas que hay que desarrollar. Y si yo soy una asociación público-privada, es decir, soy un inversionista privado que quiero invertir con el Estado, yo lo que primero necesitaría es un banco de proyectos muy fortalecido para poder yo seleccionar de ahí qué puedo hacer. También puedo ser propositivo, ojo, ¿verdad? Atención, yo puedo ser propositivo y puedo decir, vea, les propongo hacer este proyecto. Pero evidentemente eso refleja que debo haber hecho un análisis y haber formulado y preparado ese proyecto. Así es que las debilidades que tenemos, también si las mejoramos, vamos a tener mejores asociaciones público-privadas. Eso es un detalle significativamente importante. Gracias, bueno, yo quisiera referir. Sí, yo lo que podría agregar es que este modelo de ejecución de proyectos es algo que ya se ha venido hablando en la administración pública en los últimos años y que es necesario avanzar en esta línea. Y por otro lado, en el contexto del COVID está también muy presente todo el tema de la recesión económica. En esos dos vaivén, ¿verdad? El déficit fiscal más la recesión, las asociaciones público-privadas se vuelven nuevamente una posibilidad para direccionar los proyectos. Por acá una persona nos compartió o hizo la observación que el país en ese sentido pues estaba en pañales y que sí podríamos mencionar algún caso en específico. Y bueno, de lo que yo conozco hasta el momento, por ejemplo, esta empresa Aliarse ha sido una que ha hecho esfuerzos importantes por capacitar algunas instituciones del Estado e inclusive tengo entendido que en el caso del MOP y CONAVI también están recibiendo un proceso de capacitación importante para poder evolucionar o dar pasos en la línea de este tipo de proyectos. Yo conozco algunas experiencias relacionadas con el tema de la cooperación internacional, que fue lo que mencionó la persona también, pero en el contexto del Fondo de Adaptación de la Dirección de Cambio Climático, y también conozco algunas experiencias a nivel de gobiernos locales, donde acá, bueno, vemos que surgen otras temáticas que son de interés de la cooperación, ¿verdad? Ahí están invirtiendo sus recursos y más bien acá el sector privado contribuyendo en temas que tienen que ver con educación, generación de capacidades y en esa prevención ante el riesgo o la adaptación al cambio climático. Muy bien, gracias, Marilyn.
De antemano nos disculpamos con el auditorio, nos están llegando múltiples preguntas, tanto por Zoom como por Facebook. Lamentablemente, por una situación de tiempo, no vamos a poder abordarlas todas, así que nos disculpamos de manera anticipada con ustedes si no reciben la respuesta a sus consultas. Pero cierro con esta, que también está dirigida a ambos panelistas. Y es un poco lo que vamos a ver incluso en esta coyuntura COVID, ¿verdad? Hay muchos paquetes de financiamiento que vienen de los organismos multilaterales a financiar proyectos. No sabemos cuáles proyectos, posiblemente muchos se van a ir definiendo en el camino, e incluso los mismos organismos multilaterales van a ser parte de esos estudios de preinversión, y hacia ahí va dirigida esta pregunta. Nos dicen, ¿por qué si los proyectos nos están saliendo más caros y son los entes financieros internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Mundial, los que realizan los estudios de preinversión y aprueban estos proyectos? ¿Por qué seguimos adoleciendo de estos problemas de sobrecostos y de amplios periodos de ejecución? Wow, a mí particularmente, bueno, me parece que, bueno, es una pregunta muy profunda y bueno, la respondería de manera sistémica, ¿verdad? Porque el tema de las inversiones en el país, al menos yo particularmente lo veo como un asunto sistémico. Por ejemplo, la persona mencionó el papel o el rol que juegan los órganos de financiamiento, los entes de financiamiento. Aquí también entran las entidades que de una u otra manera regulan este proceso o este ciclo de vida del proyecto. Por mencionar algunos, pues Mideplan, Ministerio de Hacienda, Banco Central, y ahí podríamos ir sumando más y más instituciones que en algún momento del ciclo de vida les toca dar el check. No sé, pensemos el check de esa viabilidad ambiental, ese check para el endeudamiento, inclusive la misma Asamblea Legislativa. Son diferentes los actores que entramos dentro de, digamos, del proceso y tenemos, según nuestras competencias, algún grado de corresponsabilidad. A ver, la necesidad de financiar y de ejecutar versus que el proyecto esté maduro, me parece que los casos que ya se pueden mencionar, bueno, ahora Enrique habló de uno de ellos, mencionó el tema del tren, pero en este momento en la Asamblea ya hay proyectos haciendo fila, ya en este primer trimestre hay otros proyectos que recibieron esta aprobación, y sí, esa corresponsabilidad de la institución y los diferentes actores es algo que está aquí en juego, es algo que no se puede negar, y que ahí el tema de las competencias y de esa revisión de las buenas prácticas es algo vital para, ojalá, que los recursos sean utilizados de la mejor forma. Sí, yo agregaría lo que dice Marilyn, de que la responsabilidad bajo ninguna circunstancia es de la banca multinacional, de las multilaterales. O sea, ellos son entes financieros, financian proyectos. Y algunos de ellos, como el BID, ha hecho buenas, digamos, estudios formales sobre la situación, diciendo precisamente lo que estamos diciendo, que tenemos malas prácticas en proyectos, que Latinoamérica como región no ha logrado desarrollar un nivel de madurez suficiente. Pero yo creo que una multilateral, y yo como costarricense, como latinoamericano, yo incluso no le permitiría a una multilateral que me venga a decir dónde voy a financiar y qué voy a financiar. No, eso lo decide cada país. Entonces la responsabilidad sigue siendo nuestra, la responsabilidad yo creo que es absolutamente nuestra. Y yo apuntaría a un tema adicional, es que cuando nos aprueban los créditos, y fíjese usted que tenemos otro problema acá, cuando nos aprueban los créditos resulta que hay una serie de condiciones previas, y muchas de esas condiciones previas, no todas, pero muchas de esas condiciones previas están asociados con que el proyecto tenga cierto nivel de desarrollo, es decir, que tenga cierto nivel de maduración a nivel de preinversión. Y a veces muchos de los proyectos terminan madurándose con el crédito aprobado y sin poder desembolsar. ¿Y por qué no se puede desembolsar? Entonces, al no poder desembolsar, ¿qué es lo que estamos pagando? Estamos pagando comisiones de compromiso por tener los recursos ahí sin gastar.
Entonces, fíjese que también estamos teniendo un problema de esa naturaleza. Estamos pidiendo un préstamo, nos lo están dando, pero no podemos desembolsarle porque usted no ha cumplido con las condiciones que son necesarias y suficientes para poder yo comenzar a desembolsar. Y varias de esas condiciones, en algunos casos más y en otros menos, pero en general están asociados con estudios preinversionales. Así es que la responsabilidad es de nosotros. Yo creo que tenemos que resolverla nosotros y luego pedirle a las multilaterales que nos financien proyectos que sean los más convenientes para nosotros. Nosotros somos los que tenemos que desarrollarnos en ese tema para construir y desarrollar nuestra economía. No podemos pedirle a los multilaterales que nos vengan a hacer ese trabajo. Yo creo que ahí, yo ahí enfocaría mucho la responsabilidad en cabeza propia, ¿verdad? Somos responsables nosotros y tenemos que resolver el problema nosotros. Bueno, ya estamos justo sobre el tiempo. No nos queda más que agradecerles primero a la audiencia por acompañarnos durante el día de hoy. Hemos estado más o menos 1h30 y estamos todavía con la mayoría de las personas que nos escuchan todavía conectados. Muchas gracias. Desde luego agradecerle a nuestros panelistas, a la máster Marilyn, al ingeniero Enrique Barreda. Muchas gracias a ambos de nuevo. Y reiterarle también a la audiencia que quienes estén interesados en el diplomado que vamos a iniciar en el mes de agosto, específicamente el 4 de agosto, quienes deseen más información pueden dirigirse al correo electrónico formacioncontinua@icap.ac.cr. Ya vamos a poner aquí la información en pantalla para que ustedes puedan tomar nota. Y por lo demás, pues reiterarles el agradecimiento, esperando que ustedes y sus familias se mantengan con bien en esta coyuntura tan complicada que estamos viviendo a nivel global, y pues desearles muy buenas tardes a todos y a todas y que estén muy bien. Un gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.